sean bienvenidos al club más refinado, más fino, elegante, eclesiástico, barroco. ¿Ya dije fino? Fino. Bienvenidos al club de las cosas finas. Si ustedes me conocen como baterista, me conocen como Mortalis. Si me conocen como ilustradora, me conocen como Lazuli. Y si me conocen como amiga y persona, me conocen como Azul o Blue. Estoy feliz de este podcast después de un buen rato que ya quería abrir como un espacio así. Y pues justo creo que en esta área en particular vamos a empezar a abarcar cómo es el vivir como artista, ¿no? Y pues no como un artista así de que, wow, la cantidad de seguidores o fans o no, sino cómo es el día a día de un artista como normal y corriente. Y pues justo uno de los motivos por los cuales quise empezar como, o quiero hacer el episodio de hoy, es porque estoy como así de que pancito recién horneado, pancito recién sacado del horno, güey, de que me acabo de graduar, soy ya licenciada, digo, falta el papel burocrático, pero ya estamos ahí, ya terminé materias, terminé mis entregas, ya oficialmente lic, felicítenme por favor, que sí me costó muchísimo, y por lo mismo, el episodio de hoy va a ir sobre el ser artista, el estudiar una carrera de artes. Si bien yo me acabo de graduar como ilustradora y concept artist en la carrera de animación, pues me gustaría que en este podcast abarcáramos cosas pues un poco más generales de lo que es el estudiar en una escuela de artes, ¿no? O la carrera de artes en particular. Que sí hay cosas como un poquito más específicas del mundo de la animación, pero pues justo creo que hay otras donde se pueden abarcar más áreas. Entonces pues vamos con el primer acto. Me gustaría empezar con la parte de que dejas de ser especial. ¿Y con qué me refiero a dejar de ser especial? Pues creo que, a ver, sobre todo para yo, en mi experiencia, que es más como del dibujo, y también un poco de la música, pero sobre todo el dibujo, creo que me pegó un poco al inicio de la carrera. Ya después como que uno lo sobrelleva, ¿no? Digo, creo, no sé si todos, pero yo sí lo pude como lograr. El que a veces el regresar de la escuela, ¿no? El día a día, el dibujo, el arte era algo como tu refugio, como un espacio seguro, como algo que te sacaba de esa rutina y pues algo por lo que eras muy aplaudido, ¿no? Sobre todo en la escuela, que si te iba bien habían como 2 o 3 personas que dibujaban como tú y eran como tus amigos y lo que sea, pero usualmente era como algo muy, muy singular o por lo que la gente te identificaba. Entonces al momento de entrar a una universidad donde todos se especializan en ello, pues entra como pues ese pleito, ¿no? Ese pleito de que pues ya no sobresales, de que hay chicos que a lo mejor y tuvieron clases durante pues muchos años antes de entrar a la carrera, y hay personas que pues es su primera vez tomando clases, ¿no? Que eso fue lo que a mí me ocurrió. También hay como, supongo que es como cierta derrocha del ego en su inicio, ¿no? Ya como que después lo vas acuerpando, ya se te va pasando el berrinche, pero al inicio sí es como que no soy especial. Y también se vuelve como muy frustrante el que justo algo que era una área de tu vida donde te relajabas, donde era algo que te sumaba, como te hacía feliz, se vuelve a ser frustrante porque justo estás aprendiendo a hacerlo correctamente, donde ya no es algo como que eso es como un extra de tu vida, sino ya es como tu rutina, como parte de tu cotidianidad o de lo que vas a vivir. Y justo de esta parte viene lo que es el que empiezas a dejar de ser creativo o empiezas a dejar de crear por aprender a producir. Porque sí, o sea, siento que en la carrera, claro que te enseñan como a sacar ideas y a trabajar como muy rápido para agilizar tu mente, ¿no? Como también como mejorar en ciertos aspectos y trabajar más rápido. Eso es como en la luz, ¿no? Como en este espectro de grises es como más hacia los blancos, ¿no? Justo es como que claro, sí te ayuda como en ello, ¿no? Siento que sí es algo que a mí me ayudó como a expandirme, ¿no? Expandirme, como ver otras áreas, lo que sea. Pero en la parte más como de lo oscuro, pues también es porque sabemos que es una industria que pues quiere todo de que ya, ¿no? Entonces también se romantiza en cierto punto la explotación laboral, o sea, y sí es muy triste, ¿no? Porque siento que ahorita ya está teniendo como más reconocimiento las escuelas de animación o esta industria en general, como que sí se está volviendo un poquito más importante, y pues por lo mismo siento que en lugar de que sea un espacio donde haya más oportunidad, donde haya como más comunidad, en ese sentido siento que solamente lo están como reduciendo a que sea una competencia entre nosotros.
y pues tal cual, ¿no? En ver quién termina más rápido, quién termina o quién puede abarcar más cosas que los otros, ¿no? Entonces no es como que hayan más oportunidades, que bueno, o sea, en cierto punto sí, pero pues sí, la escuela creo que me estuvo entrenando para ello. No siento que haya sido del todo para, ajá, como para la parte creativa, sino para empezar a producir, a que ya hagas las cosas en automático, a que aprendas a ser parte de pues esa comunidad de trabajadores para generar estas cosas en la industria. Y pues sí, o sea, ya cuando te das cuenta de ello, cuando te das cuenta que incluso muchos de los concursos que al menos mi escuela generaba para este tipo de cosas, pues siento que sí era una romantización de la explotación laboral, porque tal cual tenían un concurso que se llamaba Crunch Time. Y si bien no voy a decir el nombre de mi universidad, pero creo que todos lo han de ubicar por ser como un triangulito. Según esto, su mascota era como el símbolo de darle play a algo. Ajá, bueno, esa escuela romantiza muchísimo la explotación laboral y es una de las cosas con las que más me estuve peleando. ¿Qué otra cosita? Un tema muy sonado, porque creo que al entrar a la universidad también es un espacio donde ya no compartes únicamente con personas de tu misma edad, ¿no? O sea, ya es un espacio donde pueden que sean de otras generaciones, de chicos desde 3 hasta 10 años más grandes que tú, con los que tú ya estás conviviendo en tu día a día. Y el tema de los groomers, no manchen, o sea, en verdad, creo que, bueno, obviamente por algo es la primera vez en la vida donde uno se afronta esas cosas, pero sí hay situaciones muy fuertes de ello, ¿no? Hasta como con personas dentro de la institución que trabajan dentro de la institución hay mucho problema con ello, y creo que sí es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, sí hay que tener como mucho cuidado con ello. No estoy segura de, por ejemplo, siento que en ese sentido mis papás hubieron como muchas cosas que me supieron inculcar para cuidarme, pero ese es un área de la vida donde siento que sí me faltó saber un poquito más. Porque digo, afortunadamente no terminé allí, pero estuve por caer en una situación con un sujeto que estaba muy turbio. Y pues justo, o sea, lo complicado de esto es que a diferencia de la prepa y demás, es que cualquier conflicto que surge ya no son cosas que se quedan únicamente en la institución, sino ya abarcan situaciones legales pues ya mucho más grandes, ¿no? Entonces, pues no sé, si hay como papás, padres de familia que están viendo esto, o también hay chicas que a lo mejor no conocen mucho de este mundo, cómo cuidarse, sí es como muy recomendable el buscar qué hacer en estas situaciones, porque es algo que sí te puede joder mucho la vida, y sobre todo tu carrera universitaria, o sea, en el sentido de cómo disfrutas el estar allí. Creo que es algo muy importante y es algo que vale la pena como para, pues justo, no poder hacerlo solo porque existen este tipo de depredadores. Y sí. Otra área que también me gustaría mucho abordar es, pues no creo que en artes puede ocurrir en particular. Lo que a mí me tocó vivir en mi generación y en esta carrera es justo agarren a los chicos que son los buleados del salón, que se la pasan hasta atrás dibujando cosas de anime y que nadie les habla. Y después que su adolescencia fue suspendida por una pandemia, y después agárralos, y que también son hijos de padres sobreprotectores, agárralos y mételos a una escuela que son de 30, 50 personas. Nulas habilidades sociales. Creo que sí es algo con lo que batallamos mucho, pero sobre todo porque muchos vivimos lo que no pudimos experimentar en nuestra adolescencia, lo experimentamos allí. Y pues es un pedo como pues el justo, ¿no? El haberte perdido etapas de desarrollo como tan importantes, porque creo que es muy fácil que te quedes estancado, ¿no? O sea, creo que hasta cierto punto sí está bien como el aprovechar ese momento de comunidad para vivirlo, para experimentarlo, pero justo entender que es una etapa y que es algo que es como ya, o sea, si ya estábamos como tardíos en tener que experimentar algo así, pues tampoco es como que tengamos, o sea, de a huevo el quedarnos, ¿saben? Y pues justo siento que se vuelve como más complicado, sobre todo a largo plazo, porque siento que al inicio era como algo muy lindo, era algo donde te sentías como, pues no únicamente sentías que formabas parte de algo, porque justo estudiar artes creo que es de las cosas más chidas por ese sentido, porque hay como referencias de películas, series o personajes que a veces nadie más entendía, y ahora sí encuentras a gente que lo comparte, ¿no? Y eso está muy divertido, pero justo ya para cuando hay que profundizar en estos temas, como pues justo como el vincularnos de forma sana,
es donde se vuelve pues ya muy complicado, ¿no? Y al menos a mí me tocó ver que el último año fue un caos como pues generacional, o sea que en verdad ya era como un pleito de entre todos y pues más que nada porque muchos como que no llegaban a identificar que pues ya al estar más grandes estos problemas también se vuelven más grandes y que incluso pueden llegar a temas legales, ¿no? Afortunadamente no fue mi caso ni mucho menos, pero sí me tocó escuchar como muchas historias de terror de mis amigos. Entonces también como ver esa área, como ser muy consciente de lo que estás viviendo y por qué estás haciendo las cosas, vale mucho la pena y pues sí, mucho trabajo como interno, ¿no? Como mucha introspección en ese sentido. Y pues claro, ¿no? Si hay oportunidad también pues ir de la mano de un terapeuta. Y iba a abarcar también otra parte de aquí, pero no lo recuerdo. Sí, no, creo que lo voy a expandir, pero más como más adelante. Otro de los temas es cuando... Sí, creo que iba un poco de la mano con lo que estaba platicando hace rato, ¿no? Que al final tu hobby se vuelve lo que tienes que hacer en tu día a día, ¿no? Es tu rutina. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tienes que buscar otros hobbies para descansar. Digo, creo que hay muchas maneras en las que yo los llegué a abordar con esto y creo que también hay muchos amigos que lo hacen, ¿no? Porque no es lo mismo dibujar algo que a ti te gusta, a lo mejor de un fandom, a lo mejor de algún proyecto personal, a tener que hacer de alguna tarea o alguna pintura, porque también en esta carrera me tocó que nos dieran diferentes técnicas y diferentes herramientas, ¿no? Tanto en el mundo tradicional como en el mundo digital. Pues lo que es como, no es lo mismo trabajar para un cómic, para un cortometraje, no es lo mismo hacer la parte de preproducción a la parte de producción, no es lo mismo solo como hacer, no sé, una ilustración a animar algo, ¿no? Y como que hay muchas subramas de especialización a lo que pues uno se va a ir encaminando conforme avanza la carrera. Y pues justo, ¿no? Puede que a lo mejor y un decir, ¿no? O sea, a mí no me gusta animar, entonces yo estoy como en la clase de animación y pues para descansar pues dibujo lo que yo quiero, ¿no? Es una manera de hacerlo, pero sin embargo creo que también está muy chido como el buscar tener otros hobbies, o sea, genuinamente cosas que no tengan que ver con ello, porque como dicen, ¿no? El ser como todólogo, y al final lo chido es que todas esas cosas que parecen que no tienen nada que ver, de alguna forma se van uniendo y te termina ayudando a tener como más habilidades. No sé, eso está chido. Pero sí, también es tener en cuenta de que pues tu hobby ya no va a ser tu hobby, vas a vivir de ello, y que si es algo que te daba como que mucha calma, que era algo con lo que te sentías bien contigo mismo, pues eventualmente va a ser algo que te va a frustrar porque pues vas a tener que aprender y es parte de ese proceso, ¿no? Entonces también es como algo que tener como muy en cuenta, y eso no aplica únicamente para este mundo de la animación, ¿eh? O sea, creo que eso también pasa como músico, pasa como, yo creo que si quieres ser actor, escritor, lo que sea, creo que es parte de, ¿no? Es como esa curvita de aprendizaje. Y creo que siempre va a existir, o sea, a menos de que te quedas como estancado y nunca busques como salir de tu zona de confort, pero si buscas como aprender y crecer, siempre va a ser como parte de como tener cierta frustración para aprender o desarrollar una habilidad nueva. Las diferentes identidades que vas a experimentar durante la carrera. Digo, no sé si sea erróneo decir esto, pero tengo la creencia de que si sigue siendo la misma persona que hace 3 años, 4 años, o sea, si yo siguiera siendo la misma Azulita que cuando entró a la carrera, pues algo de estar haciendo mal, ¿no? Creo que es parte de evolucionar y el empezar a aprender a desprenderte de tu identidad para conocer otras versiones de ti, pues es importante, ¿no? Creo que puede que termine en una crisis, obviamente, ¿no? O sea, también las viví, pero justo porque también no únicamente tiene que ser por el tema como artístico, sino pues como persona. A ver, o sea, estás entrando a la universidad cuando estás como un adulto en pañales, ¿no? De que algunos incluso de que recién con los 18 cumplidos y terminas saliendo como de, no sé, dependiendo, ¿no? Puede ser de entre 22, creo, a 25 más o menos, o sea, un poquito la edad como en general con la que los chicos con los que conviví. Yo entré a los 19 y pues ahorita salí a los 23, ¿no? Entonces también el ir construyendo tu versión adulta es importante, y ese también es como ese choque de que pues un poco como en la adolescencia, ¿no? De que tienes como el choque de que ya no eres un niño, ya estás más grande, y pues aquí pasa lo mismo, ¿no? De que pues ya no somos adolescentes, ya somos adultos, hay que hacernos responsables de muchas otras cosas que pues antes ya no, entre otras cosas, ¿no? O sea, sí es
puedes verlo como tal cual, ¿no? Como puede ser algo que te pese como en una crisis, pero creo que sí es algo que traes muy consciente desde el inicio, que estás muy abierto a esa a esa autenticidad, a aprender como a conocer esas versiones tuyas que no conocías, a irlas construyendo, ver lo que te funciona, lo que no. También eso es algo como muy divertido, ¿no? O sea, creo que si yo llegué a tener como algunos problemas en ese sentido, fue cuando tuve como muchas pérdidas de gente querida, como muchos duelos. Y siento que ahí es cuando como que perdí cierta parte de mi identidad, como pues normal, ¿no? O sea, creo que viene como junto con pegado a los duelos. Pero de ahí en fuera, igual, ¿no? O sea, pueden ser cosas como tan sutiles como en, no sé, hacerte un corte de pelo o lo que sea, hasta ciertos gustos por cómo realizar tu dibujo, tu forma de vincularte, tu forma de habitarte a ti mismo, ¿no? Ya me puedo poner aquí muy como bajando al iceberg. Pero sí, también eso es algo que es a tener muy en cuenta. Otro de los choques, o otra de las letras chiquitas que nadie te cuenta, el querer tener ideas originales, pero que terminan siendo clichés. Y creo que normal ocurre a inicios de la carrera, ¿no? Como el primer año, 2 años, creo que ocurre bastante porque, digo, nuevamente, ¿no? Creo que esto lo voy a manejar un poquito más hacia el área de animación, de la industria de la animación. Porque creo que muchos venimos como con este sueño idealizado de tener nuestra propia serie animada y dirigir y todo, y nuestros personajes, ¿no? Pero sobre todo con amigas me daba cuenta de que era la misma historia con otros personajes y otros diseños, pero como que la historia iba a raíz de las mismas situaciones. Y digo, por algo tomamos clases de storytelling y entre otras cosas, ¿no? O sea, por eso es importante tomar clases. Pero sí, o sea, cuando una de mis ex amistades me empezaba a contar sobre una de sus historias, pues era tal cual como la mía, pero diferente, y era como digamos, o sea, si yo empiezo a desarrollar también como esta idea, va a parecer que nos estamos copiando o que nos robamos la idea, cuando pues no, o sea, y eso es muy, muy, muy común. Pero sí, también es como uno de los choques que es como de, wow, yo creí que yo era como la única y detergente y resulta que no, resulta que yo también caí como en los mismos clichés. Pero pues bueno. ¿Qué otra cosilla? La industria en decadencia. Ese tema está fuertecito, porque digo, creo que es algo muy... tuve unos profesores que me supieron guiar para estar tranquila con ese tema, ¿no? Y también se los quiero compartir, porque suena como algo muy fuerte, pero creo que es algo que eventualmente va a pasar, es algo que va a terminar. Yo tengo mucha fe en eso, ¿no? También, por justo estos profes me lo llegaron a mencionar porque ellos fueron como... están desarrollando su propia serie animada, que nació de que ganaron un concurso, después lo generan como cómic o novela gráfica y ahorita ya lo están haciendo como una serie animada y están como logrando su sueño, ¿no? Son como personitas que admiro muchísimo. Y cuando me tocó conocerlos por primera vez, también estaba como en este rollo de querer concursar para vender mi propia historia o mi propia serie animada. Y al momento de tener como un tipo de capacitación, un tipo de curso para saber cómo avanzar en ese proyecto como bien, como tener una guía de qué hacer y qué no hacer. También nos dijeron como pues también una de las cosas que deben de tener en cuenta es que ustedes ahorita no conocen el mundo, la industria como tal, porque están estudiando, porque están empezando, y cuando ustedes venden estas ideas es meramente eso, o sea, como no están capacitados para dirigir todo un equipo, sus historias las van a tener que vender, van a tener que ceder la mayoría de los derechos, o sea, seguramente sí les van a pagar por justo, no por la idea, van a poder tener como cierta porcentaje de remuneración por ser los creadores, pero no es como que muchos de los proyectos de ganadores de otros años, sus proyectos se habían cancelado justo porque no daba para poder producirlos económicamente, o justamente como que los estudios se quedaban como con los derechos para pues hacer lo que quisieran y cambiar como quisieran la historia. Entonces eso sí fue como un balde de agua fría. Recuerdo que cuando salí de esa conferencia sí salí como chillando de como, entonces ¿para qué estoy aquí, no? Y porque igual mencionaron que al menos igual, ¿no? Nuevamente en este mundo de la animación, que muchos estudios pues grandes, ¿no? Como estudios como importantes,
pues se están enfocando mucho en la parte económica, ¿no? De lo que deja monetariamente, y quienes los están dirigiendo pues también son personas que se enfocan meramente como en ello, ¿no? Como en, ¿cómo decían? En las acciones que dejan. Y al menos en ese rollo, como en 2024, que fue cuando tuve esta charla, dijeron que muchos de los estudios que estaban como por sacar películas como ya importantes, que no salían a la luz, porque justo como que enlatarlas dejaba más acciones que sacarlas a la luz, ¿no? Dejaba como que pues más billullito. Y justo entonces yo llegué como, pues, ¿para qué estoy aquí estudiando, no? ¿Para qué estoy metiéndome estos concursos? ¿Para qué estoy haciendo esto? Y al día siguiente, así tal cual, al día siguiente me encontré con estos profes y me iluminaron. O sea, en verdad, besototes, hice un saludo enorme a Ari y a Carlos. Y pues ellos dijeron como, pues sí, o sea, ahorita está como muy en crisis la industria y pasa ese tipo de cosas, pero pues es algo que va a pasar, ¿no? O sea, como que eventualmente también otras oportunidades se van a ir creando, justo porque pues más como el rollo independiente, que es lo que está pegando ahorita, son los que van a terminar sacando adelante sus proyectos y van a ser los que van a empezar a ganar como que más visibilidad en este rollo y van a empezar a jalar más gente. Entonces se va a ir haciendo como una bola de nieve que pues sí, o sea, esto se va a caer, pero otra cosa se va a construir. Y para cuando ustedes ya están trabajando en la industria, cuando ustedes salgan de la carrera, pues ya van a tener como mucha más oportunidad, ¿no? O sea, eso está pasando ahorita, pero en unos 5 años es algo que va a cambiar, ¿no? Entonces como muy tranquila en ese rollo. Y sí lo noto, o sea, también con un profe preguntándole como, oye, ¿cómo nos ves como generación? Me explicaba que ahorita en los estudios están justo lo que mencionaba casi al inicio, ¿no? De que a veces solo están buscando las personas que realizan mucha más cantidad de trabajo en menos tiempo o saben abordar algo que quizás anteriormente hacían 3 personas, que ahorita nada más están contratando a una sola persona que sepa dominar como todas esas áreas. Y justo como estamos recién saliditos, como hay mucho que todavía nos falta por aprender, pues es algo que al menos al inicio puede que cueste trabajo en ese sentido, ¿no? Como que es algo que quizás antes no ocurría y que ahora sí, y tenemos como esa desventaja, pero igual, o sea, creo que es algo que no es algo que nos vaya como a perjudicar si realmente nos ponemos truchas con todo y también si empezamos como a darle visibilidad a ese tipo de cosas que están mal y empezar a tomar como acciones que cambien. Pero bueno, esto sería todo por la sesión de las letras chiquitas de la animación, porque si no me voy a empezar a seguir y se me va a ir. Entonces vamos a seguir con la segunda parte, con el segundo acto. Para el segundo acto me gustaría mencionar la parte de lo que hice bien en la carrera, cosas que siento que así de que viene el clavo y que el día de hoy me está ayudando mucho como pues para tener bien mi carrera, ¿no? Para estar tranquila como en este mundo. También, espera, que ya veo calor, hace mucho calor. O sea, hace frío, hace calor, hace frío, hace calor. Llueve, hace sol, llueve, hace sol. Estoy harta. Listo. Ok, para la segunda parte voy a empezar por una de las mejores cosas que pude haber hecho, y si era algo que tenía como estratégicamente calculado para como casi desde inicios de la carrera, es que antes de salir de la carrera, mínimo 1 año antes, ya empezar a buscar trabajo, ¿no? O sea, creo que también hay cosas fuera de mi control que no pude lograr para que eso se hiciera. O sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? Un poquito de lo que me contó el profesor en la sección pasada. Pero, o sea, sí intenté moverme mucho, sobre todo en hacer piezas de portafolio fuera de la escuela. O sea, si bien la escuela siempre como que ayudaba a que justo los proyectos que hiciéramos fuera como encaminado a ello, pues no conformarnos con esto, ¿no? Como que siempre buscar hacer algo extra para, pues sin no tener como, no encontrar un trabajo como tal, pues mínimo ya tener como piezas que nos haga, pues justo, ¿no? Como salirnos del molde. Y eso también involucra un poco el networking, que es algo que a la fecha me cuesta mucho trabajo. O sea, sí, creo que también debería estar bueno que dieran una clase sobre cómo hacer un networking, porque, a ver, nuevamente, somos una generación de inadaptados sociales que no sabemos cómo socializar correctamente. Y pues ya, o sea, siento que si a veces el acercarnos a los profes nos costaba trabajo, si el socializar entre alumnos se hacía un cagadero, ¿cómo vamos a hacerlo para cuando salgamos, ¿no? Para buscar chamba, para contactar con personas que pues justo a veces te topas con una persona muy importante de la industria
y no sabes qué hacer. O sea, a mí me gana mucho la pena y es como de, yo no quiero incomodar a esta persona que solamente viene como a relajarse como para pedirle chamba, ¿no? Algo así, o sea, es como, ¿cómo hago eso, no? Es algo que hasta la fecha me falla un poquito la parte del networking, pero lo otro, o sea, de hacer como trabajos extras y yo como muy consciente de hacia dónde quiero ir encaminada con esto, porque volvemos a lo mismo. Hoy, bueno, en la área de la industria de animación, o sea, hay como muchas subramas de dónde, entonces encontrar una y empezar a hacer como varios proyectos que te encaminen a ello, creo que puede ayudar bastante, ¿no? O sea, es algo que quizás el último cuatrimestre que tuve en la escuela es cuando logré conseguir trabajo y siento que eso es lo que me ayudó, al menos ahorita, ¿no? A poder estar como bien. Entonces, sí, recomendar esa parte. Tener un trabajo que nada que ver con lo que estás haciendo. Por ejemplo, yo estuve mucho tiempo como barista y también, bueno, eso fue nada más como sí fue casi un mes que también estuve trabajando en área de cocina para un foro de eventos. Era muy pesado. Era muy complicado, o sea, energético, o sea, como que te desgastaba mucho como energéticamente, sobre todo como nosotros que estamos acostumbrados a todo el tiempo estar sentados y no movernos. El estar en un espacio así, de estar cocinando y de estar con servicio al cliente, era algo muy cansado, pero siento que sí es importante, porque primero pues empiezas a ganar dinero, ¿no? O sea, empiezas a saber lo que es ganar dinero. Te da como cierto choque de realidad y hasta cierto punto como cierta humildad y aprender a valorar aún más lo que tienes, porque creo que muchos chicos de mi edad en aquel momento también trabajaban allí, pero ellos no tenían la oportunidad de trabajar lo que quisieran, o sea, ya sea por falta de posibilidad económica, por apoyo de sus papás o incluso hasta por negligencia institucional, ¿no? De que habían chicos de que no les habían dado los papeles de la preparatoria, entre otras cosas, porque la preparatoria había cerrado y no se querían hacer responsable y habían perdido como que muchos años en ello, y otras situaciones. Entonces el sentir como de madres, o sea, soy muy afortunada de que estoy aquí trabajando solo para poder tener dinero y gastar en lo que yo quiera. Creo que sí, o sea, valoro mucho como ese trabajo que tuve, a las personitas que conocí allí, y sí creo que es importante aprender a lo que es el trabajar en otra cosa, no tanto por empezar a entender un poco que la gente que está allí no es como que está a tu servicio o que no existe, o sea, hay un ser humano atrás ahí. Y eso, bueno, eso no lo digo tanto por adolescentes o por adultos jóvenes como nosotros, lo digo más por las señoras, como, sí señora, no sea grosera con esas personas, son chicos que también están aprendiendo a ganarse el dinero y cómo funcionan las cosas, más respeto, por favor. Y aquí bien proyectada. ¿Qué otra cosita? ¿Qué otra cosa hice bien? Aquí es que tengo aquí mi lista, entonces para no estarme desviando por otros rumbos. Seguimiento a proyectos personales. Una de las cosas que más dejó, si bien traté de hacerlo a mi manera, pero tenía amigos que desde el inicio como que ya tenían un proyecto de igual, ¿no? Como que ya sabían hacia qué área iban a ir, por decir así, ¿no? Storyboard. Entonces, habían chicos que ya tenían como su idea propia, que conforme iban avanzando, iban mejorando también sus proyectos. Entonces, siento que al final ya no necesitaban como hacer algo extra saliendo de la carrera, sino desde antes también eso era lo que les daban como la oportunidad de trabajar ya en estudios importantes, ¿no? O sea, llegué a ver en la materia de portafolio de un chico que trabajaba ya con Bipsy Pop, con la creadora de la serie de Hello a Vos, y justo como tenía en ese portafolio pues sus props, como ciertos diseños de personaje, como ciertos key visuals, pero era porque iba como muy enfocado a que ese era su objetivo. Y digo, o sea, no como que por ello no aprendiera a hacer otras cosas, sino eventualmente era como una intención para mejorar en eso y conseguir ese objetivo, y lo logró, ¿no? Entonces eso es algo como muy que recomiendo, o sea, tanto cositas que observé, tanto ya para proyectos personales, para ciertos concursos que son un poco más grandes o más demandantes, también te puede dar como más oportunidad a que no tengas que hacerlo por fuera, sino lo vayas complementando allí. Y pues justo, ¿no? También tienes como la oportunidad de tener retroalimentación de profes y como alguien de la mano que te enseñe cómo hacer las cosas. Más sin embargo, aquí está un poquito la trampa, porque otra cosa con lo que a veces nos enganchamos es el querer buscar tener un estilo propio de que ya, y pues no. O sea, no. O sea, creo que está bien tener como la intención de saber hacia dónde ir, pero también ser consciente de que tienes que aprender a dominar muchas cosas, porque ese es como
como la balanza extraña. O sea, siento que a veces uno se queda como en el conformismo de esto es lo que me sale bien y aquí me quedo y ese es mi estilo propio, justo como por ese conformismo. Pero también hay personas que ya experimentaron como un montón de estilos, que van creciendo un montón, que tienen como, pues es que no quiero decir aprobación de los profes, pero que se ve que tienen el dominio para ya después llegar como que a ese estilo, ¿no? O sea, en lo personal yo soy una persona que no me puedo quedar con un solo estilo, me aburro mucho, me gusta hacer de diferentes cosas. Eso es algo que al menos en redes sociales me tiene mucho como muy trabada porque no crezco, porque la gente no me ubica por un solo estilo, sino porque hay un buen de cosas. Pero también a nivel laboral, si no quieres hacer como igual, o sea, creo que es algo que te puede dejar como más amplitud, ¿no? O sea, que demuestres que sabes resolver las cosas, que tienes diferentes habilidades para resolver las diferentes necesidades que tienen los estudios o las personas. Pero justamente, al menos para proyectos personales, sí, pues creo que sí funciona el empezar a emular un estilo o empezar a tener como tu propio universo, ¿no? O sea, igual, en el mundo de la animación se busca mucho como el poder mantener un solo estilo y que pues es como una de las claves para tanto que te identifiquen como para que tenga como un poco de congruencia la historia que estás narrando o que te ubiquen, ¿no? Pero esto va como para tu proyecto personal, como darle seguimiento a ello, más no como tu carrera artística en general. O sea, que el hecho de que a ti te salga bien hacer una cosa, que no tenga que ser porque no sabes hacer lo demás, ¿no? Que no sea como ese conformismo. ¿Qué otra cosilla? Uy, el desarrollo personal. Y un poquito de la mano con lo que íbamos en la sección anterior. El desarrollo personal es importante porque cuando ya empiezas como adulto y ya tienes como... Bueno, no, es que... O sea, sí tienes más conciencia, pero al mismo tiempo no. Porque hay cosas que tienes como tan arraigadas que ya las vuelves como parte de tu vida y que cuando algo explota, algo sale mal y tú genuinamente no entiendes por qué, ¿no? Tú genuinamente es como de en qué momento la cagué, en qué momento terminé en esta situación si yo creí que estaba abordando todo de forma correcta. Entonces, el desarrollo personal, el desarrollo de, el tener ayuda de un psicólogo y ese tipo de cosas nos ayuda a que creo que eventualmente va a pasar, ¿no? O sea, eventualmente hay cosas que tenemos como muy en el inconsciente que no sabemos por qué existen, pero cuando las hacemos conscientes, cuando ya entendemos por qué cuando ocurren este tipo de, no sé si decir catástrofes o crisis, o situaciones que al final pues destruyen una parte de nuestra vida o como algo un poco más autodestructivo, pues eso nos da como una pauta para saber o cambiar o mejorar esas actitudes, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, creo que todos, y también retomando lo de que somos seres que no sabíamos cómo socializar, es muy normal. A mí me costó mucho con el tema de la codependencia, por ejemplo, o sea, porque primero lo llegué a ver con mis vínculos de pareja y después como que lo vi traducido en mis vínculos de amistades y yo no entendía como qué estaba pasando o por qué había terminado en esas situaciones hasta que justo no todo explotó, todo se derrumbó dentro de mí, y pues ya, o sea, toca como repararlo, porque también a veces hay muchas personas que todavía siguen con eso de es que yo soy así porque mis papás y no sé qué, es como a ver, ya somos adultos, ya tenemos pelos en las colas, estamos por terminar la carrera, ya mami y papi ya hicieron lo que tenían que hacer, sea bueno, sea malo, y es nuestra responsabilidad hacernos cargo de eso, ¿no? O sea, no es bueno como justificar el ser una mierda con otros solo porque mami y papi hicieron X o Y cosa, ¿no? Ya es como... Y siento que es un punto muy particular porque no todos llegamos a él, ¿no? O sea, o sí avanzamos un poco, pero tiene como sus matices, ¿no? Tiene como su iceberg. Y pues mientras antes logres dar con ello, mientras antes logres trabajarlo, creo que te va a ahorrar muchísimos problemas a futuro, ¿no? O sea, igual puedes ocuparte de la carrera para cagarla en ese sentido. Y que justo para que derrumbes lo que ya no te funciona, construyas una base mucho más sólida, que cuando salgas de la carrera y algo lo quiera tumbar, tengas como una base muy sólida que pues ya no logra hacerlo, ¿no? Y digo, o sea, no sé si decir que si esto fue algo que hice bien o no. Creo que fue la vida como encaminándome a ello de alguna u otra manera. Es algo que afortunadamente logré darme cuenta durante la carrera. Y pues sí, o sea, creo que me siento un poco más segura en esa área de mi vida para ahora saliendo, ¿no? Como algo que tengo un poco mejor construido, más sin embargo sé que no lo sé todo, ¿no? O sea, sé que todavía hay mucho por trabajar,
pero pues sí tuve el privilegio, porque también sé que es un privilegio el poder recibir ayuda terapéutica como pues por tanto tiempo, ¿no? Y pues en tantas situaciones. Igual porque pues muchas de las cosas que a veces no tenemos trabajadas, o sea, no es como que con el tiempo se vayan a ir, ¿no? O sea, de hecho creo que con el tiempo pesan más, duelen más, y por eso es bueno como trabajarlo desde lo antes posible, ¿no? Como irlo como deshaciendo, irlo transformando, y eso es algo con lo que sí me puedo sentir un poquito más tranquila. Y por último, el último punto que me encantaría abordar como de esta parte de lo que creo que hice bien es ser tu versión más auténtica. Y con esto, ¿cómo puedo mencionarlo? Hay mucho como un contrapunto del ego, ¿no? Creo que el ego siempre va a estar como muy presente en estas situaciones, y más, a ver, por el lado artístico creo que se puede notar quizás un poquito más, pero con el lado más auténtico es mi manera de definirlo, perdonen. Creo que va un poco en saber cuáles son mis valores, saber qué es lo que quiero en la vida, saber justo, ¿no? Como qué quiero en mi vida, quién soy, y ser fiel como a estas partes de mí, que pues no estar como cediendo a hacer algo diferente para encajar con los demás. Y en mi caso, nuevamente creo que lo viví más con el tema de las amistades, porque soy una persona muy confrontativa, ¿no? O sea, sí habían personas que hacían chistes como, pues que para mí eran fuera de lugar, o que veía que le afectaban a otras personas y lo decían, ¿no? Entonces la persona siempre era como, es que Azul es muy woke y con ella no se puede hacer bromas y no sé qué. Y pues al final de cuentas las personas que me criticaban por ello son personas que no saben estar solas, que la gente que ellos mismos juzgaban o criticaban a sus espaldas son sus mejores amigos en este momento, ¿no? Entonces son personas que no saben estar solas, y yo prefiero mil veces como estar con, pues quizás en un espacio un poco más solitario, pero que las pocas personas que formen parte de mi vida, con ellos puedo sentirme tranquila de que son personas que no van a rebasar mis límites, que no me van a lastimar por tener como un ego dañado o sensible, que coincidimos en valores, y que incluso si tenemos como ciertas diferencias en gustos o en formas de vincularnos y demás, no va a ser algo que perjudique o que nos vaya a lastimar. Entonces esto también es importante para mí, lo que creo que pude haber hecho bien, con lo que me siento tranquila de cómo lo ejecuté durante la carrera. Obviamente tuve también como mis dichas y también me equivoqué en muchas cosas, pero al menos el día de hoy me siento como muy en paz con eso, porque es como de, sea lo que haya sido, nunca cedía a hacer algo por querer formar parte de alguien o de algo o de algún grupo, ¿no? O sea, siempre fui como muy leal a mí misma, y creo que también siempre traté de hacerlo sin lastimar a los otros, ¿no? O sea, que esa parte de mí que no fuera algo que lastimara intencionalmente a la gente, porque les digo, hay gente con el ego herido, entonces me llegó a tocar personas que mencionaban o que intencionalmente me contaban como, prefiero ser una mala persona y dañar a esta gente a justo ser vulnerable, porque eso me va a hacer quedar a mí como el tonto, o justo porque le dan mi ego. O sea, así explícitamente así me lo dijeron. Entonces, a eso me refiero, no a otra cosa. Y para este tercer acto me gustaría hablar sobre lo que hubiera hecho diferente durante la carrera. O para decir un poco más coloquial, yo ya fui pendeja. Ok, para esta tercera parte me gustaría contar justo, ¿no? Como lo que me hubiera gustado haber hecho diferente. Me gustaría empezar sobre todo con la parte económica. La parte económica, porque sí es algo que, o sea, imagínense que en esos 3, 4 años, 5 de carrera que tienen, pues tienen ya como un ahorro, saben cómo funciona el tema del dinero, las finanzas, las inversiones, el networking, el cómo cobrar. Creo que es algo que, o sea, creo que incluso desde antes va a ser algo que les va a ayudar un montón a ya tener algo fijo, algo, Entonces, por mucho que incluso yo sí traté de buscar como estos cursos de inversiones y demás, que al final son estafas, no entren ahí, pero si tienen a alguien de confianza que sepan este rollo, o profesores o lo que sea, desde el inicio, o sea, yo sé que a lo mejor puede ser lo que más hueva da, pero a futuro es algo que me hubiera gustado mucho ya tener algo más sólido, el saber cómo funciona, y que no es ahorita híjole, ¿cómo le hago, no? ¿Cómo funciona? Tuve la fortuna de que ahorita pues yo ya logré independizarme, y pues justo para el tema de ahorros, creo que es lo que más me cuesta trabajo, cómo hacer que el dinero crezca, y también
o sea, si alguien es profesor de alguna escuela de animación o directivo o tiene como en mente hacer algo así, o si también quieres proponérselo a tus profes, desde el primer día hazlo. O sea, en verdad, aprende a cobrar. O sea, en verdad, pide ayuda para aprender a cobrar. Porque creo que muchas veces, pues sí, no digo que echamos a la basura nuestro trabajo, pero creo que sí ya es difícil que la gente de repente como que tome en serio la cantidad que estamos cobrando, que es por algo. Cuando no sabes, pues es mucho peor, ¿no? Así que sí, mientras sea algo que en cuanto puedas lo sepas hacer, creo que puede ayudarte muchísimo a futuro. Acercarte más a los profesores. Me hubiera gustado, vuelvo a lo mismo, yo no sabía mucho cómo acercarme a veces a la gente, porque era como, es que seguramente mucha gente se les acerca para preguntarles o para pedirles ayuda o favores, y no quiero molestar en ese sentido, ¿no? Pero pues al final esta parte de desarrollar habilidades sociales, hay amigos que saben cómo hacerlo, también puedes pedirle tips a ellos o que te jalen. Yo tuve muy buenos amigos que me ayudaron en ese sentido, pero hasta la fecha es algo que me cuesta, ¿no? Les digo, el networking es algo que todavía como que complicado, pero si pueden empezar practicando con sus profes, de pedirles ayuda, si es algún profesor que los ven como alguna figura de autoridad que admiren, que se sienten seguros o cómodos para acercarse y justo pues dejarse guiar por ellos, ahí es, ustedes denle. El mejorar habilidades para establecer límites con uno mismo, porque sí se habla mucho como de poner límites a otras personas, pero creo que antes de ello, ponerte límites a ti mismo es como el jefe final, el final boss, ¿sabes? Es mucho más difícil. Le estoy pegando mucho al micrófono. Es más difícil, es más complicado, pero creo que si uno ya aprende a hacer eso consigo mismo, es mucho más fácil el poner límites con otras personas. Empezando por la parte de, por ejemplo, no tengo una amistad que sobrepasa un límite mío. Yo digo, no, muy mal, sobrepasaste un límite mío, pero te voy a perdonar, solo no lo vuelvas a hacer. O sea, no. Cuando tienes límites contigo mismo y sobrepasas el límite, que a lo mejor es como súper fundamental para ti, es como de, ok, sobrepaso ese límite. Mi límite conmigo misma es que ya no voy a permitir como ese tipo de actitudes y es un lugar donde ya no voy a estar o me voy a retirar, ¿no? Y justo, ¿no? Como el desapego va a ser algo que te va a ayudar también a poder salir de este tipo de situaciones. Y hablando de desapego, también practicar el desapego creo que funciona muy bien. El desapego tanto a situaciones como personas, como identidades o versiones tuyas. Está como este dicho de si pierdes un brazo, dejas de ser tú. Si pierdes, no sé, a tu mascota, dejas de ser tú. Y justo como ir desmenuzando esa parte de la identidad. También había una chica en TikTok que decía como nuestra verdadera identidad son nuestras pupilas. O sea, todo lo que somos realmente nosotros son nada más nuestras pupilas. Todo lo demás, pues es como algo, un disfraz, una máscara. Y sobre todo creo que conozco más personas que les cuesta trabajo desapegarse de personas, incluyéndome. Aprender a soltar también cuando algo pues no. Es algo que creo que también a futuro te puede ayudar mucho. Es algo con lo que puedes ir jugando, experimentando durante la carrera, irla cagando. Pero sí, vuelvo a lo mismo. Yo ya fui pendeja. Aprendan a desapegarse. Pero no de forma evitativa, así de que solo te vas y abandonas las cosas o no quieres afrontar. No, porque ese ser evitativo, eso es abandonar, ¿no? Yo hablo del desapego. El saber que X o Y cosa tiene fecha de caducidad y que yo voy a disfrutar en plenitud el presente con esa persona, con esa situación, con esa cosa, y que cuando se tenga que ir, agradecer por ello y soltarlo y dejarlo ir, ¿no? Como de no aferrar, como de no. Sí, es algo muy complicado, creo que es como una lección de vida más que particularmente algo de la universidad, pero sí es algo que me hubiera gustado haber podido trabajar durante la carrera mucho mejor. Involucrarme más en trabajos en equipo, porque vuelvo a lo mismo, el mundo de la animación trabaja más en equipo, ¿no? Los estudios, los cortometrajes, las series animadas, las películas. Si bien yo soy un ente que quiere dedicarse más al cómic y es justo como más individual, pues justo ahí hay más cosas que en el momento por ahorita dejan un poquito de más billullo, que justo son como estos
proyectos que pues involucra trabajar en equipo. Entonces, aprender sí, o sea, mejorar esas habilidades sociales para ya como en temas de trabajo, el cómo manejar tus horarios, tus tiempos de entrega, tu forma de, el flujo de trabajo que tiene como que cada proyecto pues también cambia mucho, y creo que también es muy importante. Si tienes la oportunidad de aprender eso durante la carrera, también no la desaproveches. ¿Y qué otra cosa? Creo que ya sería como los últimos puntos. Ahorrar para tener un buen equipo de trabajo. Digo, eso no sé si también... No, yo creo que sí aplica también como para diferentes áreas de arte. Igual, en la parte de animación. Y creo que también lo ubico mucho en pintura, bueno, en artes plásticas. Lo ubico también en la parte de música, que pues justo, ¿no? Las herramientas de trabajo no son baratas. Creo que en sí ya estudiar una carrera de artes es caro. Trabajar de ello, pues al menos la inversión para conseguir el equipo también es una inversión como un poco grande. Y sí me hubiera gustado como tener esto más presente, ya sea para antes de la carrera o para tener en la carrera, como ya poder hacer un mejor equipo de trabajo, de que si las licencias, de que si la Wacom, de que si los lápices, que si no sé qué, o sea, como ir como muy enfocado en ello, buscar asesorarme como que me conviene, que no, si a lo mejor mandar a hacer como construir una compu, o a lo mejor como algún tipo de ¿cómo se llama? Alguna marca en particular o lo que sea, pero también tener una buena herramienta de trabajo y invertir en ello. Si no es a corto, digo, a corto plazo, pues sí a mediano plazo, ¿no? No dejarlo como hasta el mero final, como lo hice yo. Y no recuerdo si dije que la anterior es la última, pero si esta no es la última, lo dejaré como un plus: el aprender a irte en silencio. Porque vaya drama que luego se llegue a hacer en este tipo de cosas. Volvemos a lo mismo, no tenemos habilidades sociales. Muchas veces como el yo no saber cómo el desprenderme de algunas personas, el cómo irme, lo terminé haciendo de la forma errónea. Y hay veces donde creo que hay ciertas situaciones que ameritan solo irte en silencio. Como no hay que explicar todo, no hay que... No sé cómo explicarlo. A lo mejor en algún otro episodio hablaré más a fondo de este tema, pero sí creo que hay ciertas situaciones y personas que ameritan que no hay necesidad por qué decir o explicar algo, solo irte en silencio, no tener que decir por qué te vas, que sí es porque una persona te hizo sentir o demás, porque hay personas que no lo comprenden, y pues solo retirarte, ¿no? Y mantener la mayor distancia posible, por mucho que a veces te intenten como... habrán personas que a veces intenten como picarte, como molestarte, como picarte el trasero e ir corriendo, y justo cuando tú ya reaccionas del estrés o del enojo, es como no sé si decir herramienta o lo que sea, pero para decir como de, ven como si tengo razón y esa persona hace no sé qué, cuando pues nada más es como un desgaste de que te anden pique. Entonces a veces solo el irte en silencio sin dar explicaciones y tratar de explicarle por qué tal cosa que hizo por milésima vez te hace sentir mal, y a veces solo como retirarte en silencio es lo mejor. Yo casi lo logro, pero pues sí me desbordé como un par de veces y no, pero pues ya no, creo que es algo que de nuevo en terapia tenemos que seguir trabajando. Y pues eso sería todo, chicos. Creo que esto sería todo el tercer acto. Y pues así nuestro primer episodio. ¿Qué tal se sintieron? Muy fino, muy elegante, muy refinado. Véanme, digo, es que diría como su hermana mayor, pero yo creo que también tengo amigos más grandes que yo que van a estar escuchando, pero si ya tenían como algún tipo de curiosidad de cómo es este tipo de carreras, o cómo es ser artista de alguna u otra manera, o lo que implica, pues aquí está su respuesta. Si tienen alguna otra duda referente al tema, pues también lo pueden escribir.
Les dejo mis redes sociales para que vayan a seguirme, tanto mi cuenta de arte, mi cuenta personal y mi cuenta de justo del Club de las Cosas Finas. Vamos a estar trayendo material como un poquito más dinámico, tanto en redes sociales como para los siguientes episodios, porque tengo muchas ganas de traer invitados, porque si bien yo me dedico como a esta parte más como del dibujo, un poco más de la música, también quiero traer a personas que se dediquen más como al teatro, a la escritura, a ingeniería, ¿cómo era? Ingeniería industrial, ¿no? Como otro tipo de artes. Y también pues para que conozcamos un poquito más a fondo y como ese tipo de matices, cómo es el tener en tu día a día esta área de tu vida, ¿no? Cómo es hacer nutrir esto. Pero bueno, muchísimas gracias chicos y nos vemos en el próximo episodio. También me gustaría dejar como un extra que al final estoy por sacar, bueno más bien el día que se publique este podcast va a salir a la venta mi primer cómic, el piloto de mi primer cómic llamado Pinche Ramiro. Pinche Ramiro es una ranita, es un sapo. No una rana, es un sapo. Es un sapo, mi sapo del ego. Y justo como es el estar viviendo con tu ego, ¿no? El darle como un nombre, una forma, el cómo estarte peleando con él. Entonces, la dinámica para poder darles acceso a este cómic es como si fuera un tipo de intercambio por un café, ¿no? O sea, lo que vale un café entre 35 a 45 pesitos, un americano más o menos, ustedes pues me pueden dar esa cantidad de dinero y yo les puedo dar este cómic. Tanto ahorita al inicio va a ser de forma virtual, pero es para que esa cantidad de dinero me pueda ayudar a poder yo estar haciendo las impresiones y distribuirlas y darle como más visibilidad, entre otras cosas, y también poder seguirlo trabajando. Espero que les guste mucho. Espero sus comentarios, espero que les haya gustado este episodio. Y si eres un artista, sobre todo si eres un amigo, conocido amigo, y tienes muchas ganas de salir en un podcast, aquí está tu espacio, ¿no? Tú también puedes ser parte del Club de las Cosas Finas. Pero bueno, muchísimas gracias chicos y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.